Entonces, recordemos que estábamos trabajando en la última tutoría sobre inventarios. Entonces decíamos pues que eh, se le denomina a inventario, se denomina inventario pues a esa cantidad de productos, de artículos que tenemos para satisfacer la demanda en un momento dado, sin necesidad pues de que nos hayan hecho un pedido o que nos hayan contratado. Entonces, dentro del cuento de los inventarios, pues se manejan diferentes modelos, diferentes estrategias, porque hay que tener en presente pues que el costo de almacenamiento y de mantención pues o de bodegaje de productos que no pues que están inoficiosos pues cuesta, esa vaina vale. Pero también tenemos que tener en cuenta por el otro lado que si un cliente llega y me pide, yo no tengo la suficiente cantidad de productos en mi inventario, pues voy a estar también incurriendo en pérdidas. Entonces hay que llegar como a un punto medio, a un punto de equilibrio pues ahí entre la cantidad que yo puedo almacenar y los costos que me van a generar ese manejo y ese almacenamiento del inventario de los productos y hasta dónde me puedo permitir el lujo de que de pronto me hagan un pedido y no tenga con qué responderlo, pues por decirlo así, en castellano chichombiano, por decirlo pues de alguna forma más coloquial. Entonces, les decía que revisaran un poquitico esto, pues aquí aparecían algunas definiciones, entonces lo que era la demanda, entonces lo que le pide, lo que exige pues el mercado, lo que pide el cliente como tal. Decíamos que la demanda podría ser de dos formas o de dos tipos, determinístico o probabilística. Determinística, si yo sé exactamente cuál es el pedido que me hacen en cada periodo, o probabilística si no tengo la seguridad y no tengo la forma de establecerlo. Entonces, dependiendo de estos dos fenómenos o de estas dos situaciones, entonces se generan cuatro escenarios diferentes que les mencionaba la semana pasada. Entonces, un escenario determinístico con un pedido constante, un pedido siempre el mismo. Entonces, por decir algo, cada mes me van a hacer una solicitud de X cantidad de productos y cada mes se hace. Entonces, pues eso es completamente determinístico y yo tengo establecido la cantidad. Entonces es estable y siempre me piden lo mismo. Hay una segunda posibilidad de punto determinístico que es, me lo hacen cada mes, pero en cantidades variables. Entonces, pues ahí ya un segundo escenario. Y el otro escenario que es el más complejo y es el más real, por decirlo así. Entonces, cuando no tenemos la certeza de cada cuánto nos van a hacer el pedido, entonces es un fenómeno probabilístico, no sabemos cuándo. Y en ese escenario probabilístico también se dan las dos situaciones. No sabemos cuándo, pero sí sabemos qué cantidad. Entonces, es un escenario, una demanda probabilística, pero de cantidad fija o de cantidad determinada, de cantidades estáticas, por decirlo así. Y el otro escenario, que es el más cruel de todos, pero el más real de todos, no sabemos cuándo nos van a pedir ni cuánto nos van a pedir. Siempre van a estar cambiando o van a estar variando la cantidad de productos solicitados. Entonces es un escenario de demanda probabilística con pedidos variables o de cantidad variable. Ese es el más complejo, pero de pronto es el más real. Pues, depende mucho del producto y depende mucho de los clientes, la verdad. Entonces, tenemos esos cuatro escenarios. Por acá nos hablan de déficit, entonces cuando no disponemos del producto, no disponemos de los artículos, el tiempo que se demora un pedido o la colocación de un pedido de productos y el despacho, la llegada pues ya físicamente desde el proveedor. Y también hay que tener en cuenta que hay algunos escenarios donde se maneja el descuento. Entonces, pues aquí en el módulo o en la guía pues que les puse ahí en la plataforma, aparecían unos ejemplitos, aquí me hablan de una nomenclatura, entonces lo del costo del pedido, lo del costo de la compra, lo de la conservación, la tasa de transferencia y un costo de déficit. Pues todos esos son valores que, por ejemplo, cuánto me cuesta mantener el inventario, entonces lo del bodegaje, si hay que hacerle algún tipo de trabajo, no sé qué, cuál es el costo unitario a la hora de la compra. Entonces, por acá cada uno eso tiene una letra asignada. Y por aquí aparece el último que es el costo de déficit, cuánto pierdo en el caso de que no pueda satisfacer la demanda. Entonces me aparecían ahí varios modelitos de inventario, me hablaban del modelito de una forma muy simple, o de una hora muy simple, muy cortica, por decirlo así, y aparecía el ejemplito. Entonces nos decía que el primer modelo pues es el más común, es el más utilizado. En este caso nos dice que
se busca disminuir el costo del inventario de la organización, no tener tanto inventario. Entonces, acá me dice que se basa en encontrar un punto entre, pues, el punto donde los costos para ordenar un producto sean iguales a los costos para mantenerlos dentro del inventario, cuando sean iguales. Entonces, nos dicen que este tipo de modelo es el más común o el más frecuente, y aparecía pues por acá un ejercicio, un ejemplito con una empresa de dulces. Entonces nos dice que desea reducir sus costos de inventario mediante la determinación del número de dulcecitos o de confites que debe obtener en cada orden. Entonces, por acá nos dice que se tiene establecido que la demanda anual es de 10.500 unidades. Entonces, esto es un escenario determinístico. Sabemos cuántas unidades y cada cuánto, pues cada año. Una demanda anual de 10.500 unidades. Nos dice que el costo de la preparación o el costo de esa orden o de preparación pues, del pedido como tal es de $100 o 100 pesos o 100 euros, como lo quieran poner, por orden. Y el costo de almacenamiento por unidad al año es de 1 peso o de $1 o como lo quieran manejar. Entonces nos dicen que usando esos datos pues determinan las diferentes medidas del modelo. Y sabemos que el año laboral consta de 260 días. Entonces por acá nos aparecen una serie de fórmulas que las les decía que las tuvieran ahí presentes y miraran qué representaban. Entonces, por ejemplo, en cada orden, en cada solicitud, cuántas unidades debo de fabricar el producto. Entonces, por acá me dicen que para calcular esa cantidad de unidades, pues utilizo esta formulita que es la raíz cuadrada de 2 veces la demanda multiplicado por K, que es el costo de orden, sobre H, que es el costo de almacenarlo o tenerlo guardado en bodega, pues tenerlo en el inventario. Entonces, pues la fórmula es bien elemental, simplemente reemplazar los valores, o el ejercicio es muy simple, reemplazar esos valores y nos dice que por cada orden o la cantidad óptima de cada pedido debe ser de 1.449 unidades, 1.450 unidades de dulcecitos. Entonces, luego nos dicen cuántas órdenes o cuántas veces se debe hacer ese pedido en ese periodo de tiempo. Nos están diciendo que el periodo de tiempo es un año. Entonces, pues simplemente vamos a determinar la cantidad de la demanda, que es 10.500, o sea, sobre esa cantidad de producto a elaborar por cada orden o por cada pedido. Por cada pedido, entonces, son 1.449 unidades del producto. Entonces, hacemos la distribución de todo el pedido del año en esa cantidad óptima de productos y nos da un aproximado de 7 órdenes, o sea, 7 pedidos en el año. Recuerden que el periodo, el tiempo es a un año, son órdenes, son demanda, es una demanda anual, que nos da para 7 órdenes de pedido durante ese periodo de tiempo en el año. Y Profe, con el, dígame, Hernán. profe, ¿qué significa ese 1449 unidades? Que cada vez que fabrique o que elabore o que prenda mis máquinas, pues es el valor óptimo que debo de producir de dulces, en este caso de confites, para no recargar el inventario, pues no tener un montón de stock en bodega y con esa dosis de producción poder satisfacer la demanda al final del periodo. Entonces, este lo terminamos aquí, ya lo redondeamos con el siguiente dato. Entonces, vamos a hacer durante el año, vamos a hacer, por ejemplo, siete órdenes de producción, por decirlo así, o 7 pedidos, pues para fortalecer nuestro inventario. Y aquí nos dice pues que debemos de calcular el tiempo entre cada uno de esos pedidos, entre cada una de esas órdenes. Entonces el ejercicio me planteaba que el año para ellos era de 260 días, pues me iban a contar eh, festivos y esas otras cosas. Entonces, como hay que hacer 7 órdenes o 7 pedidos durante el periodo de tiempo, que en este caso era pues el año, simplemente lo dividimos aquí los 260 días entre 7 y eso nos da como, ¿cómo está el valor? Ahí rapidito una calculadora daba 260 entre 7. Eso da 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Nos pasamos. 3 y algo. 30 y pico. 37,14. O sea, cada 37 días, entonces debemos de generar una orden o un pedido, sea la planta o si nosotros somos un intermediario, entonces sea nuestro proveedor para tener almacenado o tener disponible el inventario a la hora de que nos realicen el pedido de los 10.500. Entonces,
pues yo no, al principio del periodo no voy a tener esa cantidad o ese stock ahí. Tampoco me puedo dar el lujo de pedirlo, solicitarlo al final del periodo porque puede que no pueda cumplir. Entonces se juega con todo eso. Entonces en este modelo que es el más sencillo, pues simplemente el tiempo de pedido se distribuye en varias etapas o en subperiodos, por decirlo así. En este caso aquí son 7 subperiodos, entonces van a haber 7 órdenes de producción si yo fabrico el producto, o de pedido a mi proveedor si yo soy un tercero, soy un intermediario. Y en cada orden de esas se van a producir 1.449 dulcecitos, cosa que al final del periodo total, que es el año, ya tenga la disponibilidad de los 10.500 productos para poder satisfacer la orden, porque ya sabemos pues que la orden está en esa característica, no, ojo que el escenario es ese. Estas unidades van a ser fijas, no van a cambiar, son estáticas, siempre me van a pedir 10.500 y la demanda es anual, entonces cada periodo o cada año me van a hacer ese requerimiento o esa solicitud de las 10.500 unidades. Entonces, para equilibrar esos costos de orden o de pedido de compra y los costos de almacenaje o de bodegaje o de inventario, entonces se utiliza este modelo con esa formulita. Entonces la Q simplemente me representa la cantidad de productos que debo fabricar por cada orden. Ojo, eso depende mucho del periodo de tiempo, ¿no? Si es un producto que está en constante rotación, pues lógicamente no me puedo dar este lujo de eso. Si es algo que necesito, por ejemplo, si yo vendo arepas, pues todos los días tengo que sacar la producción, no me puedo dar el lujo de estar esperando, todos los días tengo que fabricar para tener ahí en el stock y poder distribuir. Yo no puedo, por ejemplo, si yo vendo empanadas o, bueno, algo más que se demore un poquito, una empanada no demora tanto a la hora pues de fabricarla o de fritarla pues y vendérsela al cliente. Pero digamos que si yo, por ejemplo, vendo tortas, entonces yo no puedo esperar a que el cliente esté parado ahí en mi vitrina pidiéndome la torta para ponerme a hacer. Pero tampoco me puedo dar el lujo de tener un montón de tortas ahí en mi vitrina porque no me va a dar o tendría que comprar otra vitrina o puede que no las venda todas por la demanda del producto. Entonces es jugar con eso, es jugar con ese cuento. Pero dependiendo del producto, entonces habrá temporadas donde se aumente o sea, donde se disminuya la demanda. Entonces ahí es donde el escenario se cambia. En este ejemplo, el escenario es constante completamente y es determinístico completamente. Cada año me piden 10.500 unidades, listo. Pero si yo, no sé, por ejemplo, bueno, podría jugar, por ejemplo, con periodos diferentes. Por ejemplo, en el ejemplo de la torta. Entonces, ustedes ya saben que el Día de la Madre se disparan las ventas de tortas en todas partes, pues, por lo menos en Cartago o en Colombia. Entonces, ya tendríamos por experiencia más o menos un ponderado, un promedio de cuántas unidades se venden en esa época. Para la época de, no sé, de primeras comuniones, o no sé qué, así hay fechas como especiales para eso. Pero en un periodo normal, entonces no se tiene que fabricar tanto y mucho menos tenerlo pues ahí almacenado y pues ocupando pues espacio. Y por ejemplo, una torta fría, entonces requiere de unos costos de mantenimiento, porque hay que tener una nevera y esa nevera está consumiendo energía y bueno, todo eso. Y el producto no puede estar determinada cantidad de tiempo porque ya se desecha, pues ya se daña. Entonces, todo ese cuento hay que jugar con esas variables y encontrar como ese punto intermedio o ese punto de equilibrio. Entonces, cuando se habla del análisis de los inventarios, lo que buscan las empresas es encontrar ese punto en donde las cosas como que se equilibran un poquitico. Todo dependiendo pues de las características del producto, como les digo, depende mucho, y del comportamiento de la demanda, si es probabilístico o es determinístico. Entonces, pues los escenarios más complejos son los probabilísticos, pero en muchos casos pues son los más reales, son los más cercanos a la realidad. Entonces, todos estos ejercicios que están aquí en la guía pues hacen referencia a eso. Entonces, en este caso nos dice que durante el año debemos de entonces con una diferencia de 36, 37 días, hacer 7 pedidos durante el año de 1.449 unidades para poder satisfacer esa demanda anual que tenemos. Y por acá nos dice que el costo anual de el inventario, de sostenerlo, de mantenerlo, entonces nos da por acá con esta formulita. Recordemos que D pues es la demanda, Q es la cantidad óptima para producir, K es el costo de cada orden, en este caso $100, Q pues como les digo es
la cantidad óptima del producto, y H es el valor del mantenimiento unitario durante el periodo. En este caso el ejercicio nos decía que nos costaba $1 mantener una unidad de producto durante el año. Entonces, reemplazando todos esos valorcitos que no hay no reemplazando en la ecuación, obtenemos que el costo de mantener el inventario, el costo de mantener el inventario durante el año es de $1,450 en este caso. Entonces, dependiendo del producto, dependiendo de su rotación, dependiendo del comportamiento de la demanda, entonces eso empieza a fluctuar y empieza a cambiar. Entonces, por eso aparecen diferentes modelos. Por ejemplo, acá hay otro donde me dicen que, digamos que yo soy un intermediario, yo soy un tercero, o que yo soy un productor, pero yo necesito una materia prima. Entonces, dependiendo de los costos de adquisición de esa materia prima, o dependiendo del costo que a mí me dé el mayorista para yo comprar los productos, entonces a veces se juega con descuentos, que también es muy normal. Entonces, a mayor cantidad de productos solicitados, pues me van a dar un menor precio unitario. O a mayor cantidad de materia prima, por ejemplo, que yo compre o solicite, pues me van a dar un menor precio, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde entra a jugar lo del descuento. Entonces, ahí se puede jugar un poquitico con hasta dónde puedo almacenar o hasta dónde puedo llenar mis bodegas para poder satisfacer la demanda, pues teniendo en cuenta que esa materia prima o esos productos que yo compré no se me van a quedar pues mucho tiempo ahí, porque por los costos podría salir más caro el remedio que la enfermedad. Entonces, a tener pues en cuenta todo eso. Entonces, por ejemplo, ustedes ven productos, bueno, por ejemplo, como la gaseosa. Entonces, hay algunos cigarrerías, por decirlo así, como llaman cigas, como esos de abarrotes. Por ejemplo, donde Jimmy, esos licores Jimmy, o donde el duende. Tanquillos. Eso, estanquillos, eso. Entonces, ellos, por ejemplo, a final, o a principios, mentira, ni siquiera a final, a principios de diciembre o a finales de noviembre, ellos saben que la gaseosa y todo ese tipo de cosas suben a final de año. Y en enero tienen otro incrementico ahí. Entonces ellos normalmente, antes de que se llegue la época, optan por llenar todas sus bodegas porque saben pues que eso no les va a durar mucho ahí en el inventario, porque en el periodo de diciembre y enero van a salir de todos stock y van a tener unos buenos precios de compra porque todavía no le han incrementado el precio al producto, y al comprar en volumen, pues lógicamente las empresas que le van a dar un costo unitario menor. Entonces, eso va a aumentar un poco las ganancias, o se va a ver reflejado en las ganancias, y pues ese costo unitario menor me va a rebajar los costos del inventario como tal, y entonces me puedo dar el lujo de que el mantenimiento de mi inventario o el costo de sostener mi inventario se pueda subir un poquitico y sin embargo pueda ganar, y pueda ganar cifras considerables. Entonces, en varios modelos de negocio, pues, o con varios productos, se ve ese fenómeno, se nota ese fenómeno. Igual pasa con, por ejemplo, con la cerveza, pasa exactamente lo mismo. Entonces, para esas épocas pues, de festividades, unos periodos antes, bueno, los medianos o incluso los pequeños, el señor de la tienda pues hace un pedido más grande antes de que suba la cerveza o antes de que empiece a escasear, también esa es la otra. Entonces, normalmente para el periodo de diciembre la cerveza escasea, ¿por qué? Porque ya todos los pequeños, medianos y grandes distribuidores se han apropiado del inventario disponible, entonces normalmente pues en esa época la producción merma un poco porque es el periodo de vacaciones, entonces no hay cómo satisfacer la demanda y el consumo se incrementa, entonces ahí se generan unas utilidades interesantes. Entonces es jugar con eso. Entonces de eso habla este segundo modelo, de esos descuentos que se pueden generar. Entonces por aquí nos hablan o nos plantean otro ejercicio, pues es muy similar, solo que en este caso se plantea un descuento. Entonces por acá nos hablan de un 15% de descuento en la adquisición. Y pues nuevamente con los valores que me dan ahí, reemplazamos en la fórmula y obtenemos la cantidad óptima del pedido, el precio sin descuento y el precio total con descuento. Entonces se hace la diferencia o la comparación ahí para los costos y se llega en muchas ocasiones, vale la pena entonces de pronto llenar nuestras bodegas y sostener un poquitico el inventario por un tiempo, así los costos sean un poquito más elevados, pero con el descuento que me hacen por la cantidad de inventario que compro, valdría la pena porque me podría generar utilidades o ganancias. Me voy a pasar al otro, acá, este módulo. Entonces miremoslo aquí en este, que hay un ejercicio más planteado, más desarrollado, para que lo miremos. Entonces, pues inicialmente les decía, o lo que les marcaba ahorita, pues es eso, esa política de manejo de inventarios
gira en torno pues a dos preguntas: ¿cuánto pedir y cuándo pedir? Entonces, ¿en qué cantidades pedir y cuándo pedirlas? Entonces, lo que estaba relacionando pues allá, lo que se estaba calculando con esas formulitas. Acá nos dan una ecuación, una ecuación de costo, el costo del inventario, costo del modelo de inventario, sigue esta función. Entonces nos dice que el costo total del inventario es lo que nos costó comprarlo, sea la materia prima o, como les digo, o si son productos ya terminados, lo que me costó comprar el producto, más el costo de la preparación, o sea, lo que me cuesta traerlo, adquirirlo, el costo de la orden o de la compra pues como tal, el costo de la retención, entonces el costo del almacenaje o del mantenimiento en bodega o donde sea que lo tenga que guardar, más el costo que debo asumir en caso de que no pueda satisfacer la demanda. Entonces el costo de escasez, o sea, lo que perdería pues en caso de que no pueda satisfacer a un cliente por la cantidad de productos que me pide o me solicita. Entonces, ese es el modelo, la ecuación, por decirlo de alguna manera, aquí expuesta en letras acerca del costo del inventario. Entonces, lógicamente que podemos, podemos jugar, o acá nos dice que cuando uno sube, el otro puede bajar. Entonces, es buscar el equilibrio entre estas, entre cada una de estas. Entonces, por ejemplo, si el costo de lo que les decía, el costo de la compra, me hacen un descuento porque compré en volumen, en cantidad, entonces este puede bajar, pero si este baja, como va a tener más inventario, el costo de retención va a subir. Entonces, unas influyen sobre las otras, bueno, todas están relacionadas. Entonces, es tratar de buscar ese equilibrio y jugar con eso para que al final se pueda producir una utilidad. Lo que se busca ahí es poder encontrar los valores óptimos de forma tal, bueno, en el peor de los casos, de que no esté perdiendo con el mantenimiento o con el sostenimiento de mi inventario. Entonces, lo que les decía, pues aquí los cuatro escenarios que me marcaba eso. Entonces, si tengo una demanda determinística y el pedido siempre es constante, como el ejemplo que vimos ahorita, esa es la más fácil de todas. También en el segundo escenario, si tengo una demanda determinada, pero en cantidades variables, entonces es el segundo escenario. El otro ya es el probabilístico estacionario. Sabemos que siempre, que no sabemos cuánto, no sabemos cuándo, pero sí sabemos cuánto. Y en la última, no sabemos ni cuándo ni cuánto. Entonces está el último escenario donde todo es probabilístico. Entonces, cuándo nos piden es probabilístico y qué cantidad es variable, entonces no tenemos la certeza. Entonces, para poder determinar, porque pues en la vida real o en el mundo real, pues yo necesito saber en cuál de estos cuatro escenarios me voy a parar a la hora de enfrentarme con un problema de inventario. Entonces, a la hora de determinar un escenario real, en cuál de estos cuatro me voy a meter o en cuál de estos cuatro me puedo ubicar, entonces pues no puedo hacerlo al azar. Pues yo diría, no, determinístico y constante, y listo, es el más fácil. Aplico las fórmulas del primer ejemplo y chao, salgo rapidito. Pero resulta que si eso no obedece a la realidad, pues entonces vamos a tener grandes problemas con el inventario. Entonces, acá nos marcan un pequeño procedimiento matemático utilizando la estadística para poder determinar en cuál de los cuatro escenarios estamos ubicados o parados. Y nos dan unas pequeñas pautas para determinarlo. Entonces, pues lo primero que trabajamos es con el promedio, una medida estadística, la media o promedio, que ustedes saben calcular fácilmente, y la desviación estándar, que ustedes también la manejan, pues manejamos en física, también en estadística. Recordemos que la desviación estándar es qué tanto me muevo o qué tanto la muestra como tal o los valores que tomamos, las medidas que tenemos, se alejan de ese promedio. Entonces tenemos que hacer una pequeña operación matemática que me dice que cojo el valor real medido menos la media o el promedio y lo elevamos al cuadrado. Y hacemos eso con cada uno de los valores o de los datos y al final sumamos todos esos resultados. Si como estoy elevando al cuadrado, entonces siempre el resultado me va a dar positivo. Hago la sumatoria de eso y lo divido entre el número de los datos que tenemos. Entonces con eso calculamos la desviación estándar, que es un parámetro estadístico. Y finalmente miramos cuál es el coeficiente de variación que tenemos. Entonces a veces lo llamamos V y simplemente es la desviación estándar sobre el promedio multiplicado por 100. Y eso pues nos queda lógicamente en porcentaje. Y entonces después de tener ese valorcito, venimos y miramos acá con estos criterios
para mirar en cuál de los 4 escenarios estamos ubicados. Entonces, teniendo la media, teniendo la desviación estándar y teniendo el coeficiente de variación, entonces podemos venir y preguntarnos acá. La demanda mensual promedio es aproximadamente constante, pues es más o menos constante. Ah, pues que sí. Profe, disculpe. Dígame, Anderson. ¿Me repite otra vez qué es lo que era la desviación estándar? Es la diferencia entre el valor real medido y el promedio. Es que tanto me alejo de un dato en un momento dado del valor promedio. Y lo elevo al cuadrado y hago ese ejercicio con todos los datos que tenga medidos. Y al final sumo todos esos cuadrados y los divido entre el total de datos. Entonces, por ejemplo, yo le digo a usted tiene los valores de un año. Ya lo vamos a mirar aquí en un ejemplo. En un año, los valores de enero, de febrero, de marzo, hasta 12, pues los 12 meses. Y entonces usted mira, saca el promedio de la venta o de la demanda del año. Entonces saca el promedio. Entonces el promedio es sumarlos todos y dividirlos entre 12. Ese no tiene problema. Sumo todos los valores y los divido entre 12 y me da el promedio. Y después cojo el mes de enero, el valor de enero y se lo resto al promedio. Al resultado lo elevo al cuadrado. Después cojo el mes de febrero y le resto el promedio. El resultado lo elevo al cuadrado. Y así con cada uno hasta llegar a diciembre. Entonces, en diciembre, el dato de diciembre le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Cuando tenga todos esos cuadrados, los sumo. Entonces voy a sumar los 12 cuadrados que calculamos. Y el resultado de esa sumatoria lo dividimos entre el número total de datos. En este caso, pues tenemos los datos de 12 meses. Entonces lo dividimos entre 12. Ese número que me da ahí se llama la desviación estándar. Y entonces me mide qué tan lejos estoy. Ah, perdón, eso me da la varianza. Me falta sacarle la raíz cuadrada a eso. Se me olvidó de pequeño detalle. Cuando hago esa suma de cuadrados y lo divido entre el número de datos, me da la varianza. La varianza es S cuadrado o ρ cuadrado. Para sacar la desviación estándar le tengo que sacar la raíz cuadrada de ese resultado. Se me olvidó de pequeño detalle. Y entonces, ese valor me dice qué tan lejos están cada uno de los periodos, enero, febrero, marzo, abril, de el promedio de todo el año. ¿Qué tanto nos alejamos? Entonces, según eso, qué tanto nos alejemos, entonces venimos y marcamos para marcar el escenario, para determinarlo. Entonces, nos dice, si el promedio es más o menos constante y ese coeficiente de variación es razonablemente pequeño, nos dice que razonablemente pequeño es menos del 20%. Entonces, si el promedio nos dio constante y ese coeficiente de variación es menor a 20%, entonces nos ubicamos en el primer escenario, determinístico y constante. Entonces, aquí ya tengo un parámetro para decir eso. Pero, si la demanda o el promedio mensual es no tan constante, es variable. Ah, mentira, inicialmente decimos que es constante para el segundo escenario. El promedio es más o menos constante, pero el coeficiente de variación cambia, no es constante, no es pequeñito en todos los meses, entonces nos ubicamos en un escenario determinístico, pero ya no constante en cuanto a los cambios, sino que es variable. Entonces, el segundo escenario. En el caso de que el promedio ¿Cómo sea así que? constante. Pero aquí no, ¿Cómo? ¿Cómo dice, pero Hernán? profe, aquí no tenemos en el segundo escenario no tenemos algún porcentaje para medirlo. No, aquí nos marcamos. El valor de la varianza debe ser menor al 20%. ¿Listo? Ese no va a cambiar. En los dos primeros escenarios, la varianza, el coeficiente de variación, perdón, no la varianza, el coeficiente de variación debe ser menor al 20%. En el primer escenario, el promedio es más o menos constante. Podríamos asimilarlo como constante. En el segundo escenario, el promedio comienza a variar un poco. Entonces ya no es tan constante el escenario. Entonces, ¿Pero cuál promedio, profe? el promedio que calculamos, simplemente sumar los 12 valores en el caso de ese y dividirlo entre 12. Sacar el promedio general. Entonces, si el promedio no es constante, si el promedio es constante, perdón, se ubica en el primer escenario. Si la V, que es el coeficiente de variación, es menor al 20. Si el promedio ya no es tan constante, pero la V o el coeficiente de variación es menor que el 20%, entonces estamos en el segundo escenario, que es determinístico variable. Pero, profe, Dígame, Hernán. si el promedio es un solo valor,
¿Cómo me voy a dar cuenta si es variable o si no es variable, profe? Porque necesito tener la información de varios años. ¿Listo? Entonces, comparativamente... Eso mismo estoy preguntando yo en el chat. No lo he visto lo que está en el chat. Exacto, sí, si tengo el referente de un solo año, pues lógicamente que el promedio me da un solo valor y ahí no puedo determinar si es constante o es variable. Tengo que tener los históricos de varios años para poder compararlo, así como lo hacíamos con los ejercicios del bloque pasado. Entonces, la idea es poder tener el histórico de otros periodos de tiempo para mirar el comportamiento, porque recordemos que ese es el comportamiento en el tiempo. Entonces, dependiendo, pues en el caso, aquí lo estoy colocando, por ejemplo, en un año, entonces el periodo va a ser a un año. Entonces, tendría que tener los históricos de un año, 2 años, 3 años, sacarles el promedio y compararlos ahí para poder mirar si es variable o si es constante el promedio. ¿Listo? Ya lo miramos en el ejemplito. Y el segundo escenario, o el tercero, perdón, el tercero y el cuarto, es cuando tenemos un coeficiente de variación superior al 20%, y el primer escenario es cuando el promedio es más o menos constante, y el segundo escenario es cuando el promedio es variable. Entonces, cuando el promedio es variable y el coeficiente de variación es superior al 20, estamos en el escenario probabilístico variable o no estacionario. Y cuando el coeficiente de variación es superior al 20 y el promedio es más o menos estacionario o constante, entonces estamos en un probabilístico estacionario. Entonces, miremoslo aquí en el cuadro, aquí nos dan un cuadro, aquí nos dicen que tenemos una tabla con el consumo mensual de enero a diciembre de gas natural durante 10 años. Entonces tenemos un histórico de 10 años. Entonces ahí es donde entramos a comparar. Entonces tengo el año, aquí es de 1990 a 1999, listo. Entonces tengo los históricos de cada uno de los meses para los 10 años. Porque si tengo el de un solo año, pues yo no puedo determinar si la media es fija o es variable. Ahí no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, esta tablita, cojo todos los de enero, los sumo y le saco el promedio. Entonces, nos vamos a dar cuenta cuál es el promedio del mes de enero durante los 10 años. Recordemos que dependiendo del producto van a haber épocas de temporada, entonces se incrementa o se disminuye, dependiendo del producto, ¿no? Hay otros que sí son de consumo constante, entonces no van a haber tantas variaciones, pero dependiendo pues del producto. En febrero, entonces hago lo mismo, le saco el promedio a los 10 datos de febrero que tenemos disponibles. En marzo hago lo mismo y en abril hago lo mismo, y bueno, para cada uno de los años. Entonces, si yo analizo la columna que llamamos aquí media o promedio, entonces podemos determinar si el promedio es constante o es variable. Entonces, enero fue 101, 111.7, después 110. Si me quedara con estos dos, podría decir que es más o menos constante, ¿cierto? Aquí la diferencia es muy poquita. Pero miren que por acá ya 95 y por acá cayó mucho más, 82.5. Ya estamos muy lejos de 111.7. Peor aún por acá, 55, 42, 42. Bueno, si tuviera estos dos, podríamos decir que es más o menos constante. Pero pues como tenemos el histórico, entonces la cosa va cambiando y va variando. Le hago el análisis de la desviación estándar. Entonces, nuevamente ¿cómo lo calculo? Entonces, por ejemplo, en 1990 fue 100. Entonces cojo 100 y le resto 111.7. Me da 11,7 negativos. Lo elevo al cuadrado, me queda positivo y me da un valorcito. Luego cojo 110 y le restamos 111.7. Me da un menos 1.7. Lo elevo al cuadrado y ahí tengo el acumulado. Hago todo eso y lo sumo todos esos cuadrados. Sumo todos esos valores. Y cuando los tenga, los divido entre el número de datos. En este caso estoy trabajando con los 10 años, entonces lo divido entre 10. Pero ese valor que me da ahí se llama la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le sacamos la raíz cuadrada. En este caso nos dio 15,54, que es un valor menor a 20. Entonces, ¿en cuál de los 3 escenarios, de los 4 escenarios estamos parados según eso? Profe, pero... Perdón, me falta hacer la división. Sí, Sí, claro, me falta profe, hacer la división. le Aquí falta hacer tengo la la división. desviación. Bueno, ¿qué significa esta desviación? Que más o menos estos valores que están aquí se separan del promedio en una cantidad de 15,5, más o menos. Entonces, entre idas y venidas, hay algunos que se separan un poco más, hay algunos que se separan un poco menos, entonces eso compensa.
Entonces, cojo estos dos valores y los divido, y el coeficiente de variación me da 13,91. Entonces, nos da menor o inferior a 20. Pero el promedio, comparado con los otros periodos de tiempo, entonces nos da variable. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios es ese? ¿Cuál de los cuatro escenarios, perdón, es ese? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Entonces, de entrada, si V nos da menor a El 20, segundo. estamos entre el primero y el segundo. Ya descartamos los probabilísticos. ¿Listo? Sería Y determinístico estacionario. determinístico, no, ese sería el primero. En este caso es determinístico variable. Listo, que es el Variable. segundo, el que me dice Hernán. Listo, ¿por qué? Porque el promedio no está más. Si tomara solo estos dos valores, diríamos, listo, estamos en el primer escenario que es el más fácil, determinístico estacionario. Entonces, porque podríamos decir que el promedio es muy igual, muy similar, pues es muy próximo, podríamos decir que es constante, pero no lo es así. Y el V es menor a 20, entonces no tendríamos dilema, pero en este caso nada. Entonces, entramos ahí. Entonces, en ese escenario, sí, entonces es determinístico, pero variable. Entonces, según, con ese cálculo del promedio